el SRI puede pedir que tengamos algún componente electrónico que permita determinar la trazabilidad de ese producto. ¿Qué quiere decir esto? Que es el momento para ir puertas adentro. Es que el Estado, a través del servicio de rentas internas como eje central de la ejecución de este decreto, tenga mayor capacidad de control hacia sectores. Buenos días, hoy hablamos de algo sumamente importante respecto a cómo va a impactar el proceso de cómo las empresas controlan sus productos desde la fábrica hasta el consumidor final. El pasado 3 de junio, el presidente Noboa firmó el decreto 398 con el cual se moderniza el sistema de control tributario de productos y servicios. Pero ¿qué significa esto en la práctica y qué es lo que deben hacer las empresas desde ya? Para eso nos acompaña esta mañana nuestro socio de la División Legal y de Impuestos del Grupo ACS Audex. Bienvenido, Juan Francisco, buenos días. Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Un gusto con todos. Esperamos poder resolver las inquietudes que se presenten y dar mayor información respecto a este cambio normativo que es significante y relevante. Así es, muy importante. Muchas de las empresas han mapeado ya la necesidad de poder hacer adaptaciones en sus sistemas para poder adaptarse precisamente a los requerimientos de esta resolución. Si bien es cierto, todavía no hay un planteamiento formal de cuál es el reglamento que define las reglas del juego respecto a esto, pero ¿qué es lo importante que deben considerar las empresas para poder aplicar lo previsto en esta resolución? Yo creo que es un cambio significativo no solo a nivel normativo. Si bien es cierto, el decreto reforma al reglamento de aplicación a la ley de régimen tributario interno, pero lo que tiene de fondo, lo que busca es generar mayores mecanismos de control por parte de la administración tributaria hacia ciertos sectores, sea comercializadores de bienes o prestadores de servicios. Eso es importante. Esto es importante porque antes los prestadores de servicios teníamos cierta libertad o ciertos parámetros que no estábamos obligados a Nos cumplir. manteníamos al margen de esta trazabilidad. O podíamos vulnerarla de Evadir. alguna manera. Correcto. Lo que sí busca esta implementación normativa es que el Estado, a través del servicio de rentas internas como eje central de la ejecución de este decreto, tenga mayor capacidad de control hacia sectores que pueden ser sensibles, vulnerables o permeables, para reducir ¿qué? La evasión fiscal, la defraudación tributaria y seguramente buscar un incremento en la recaudación a través de procesos de control posterior que permitan, en base a esta disposición normativa, al servicio de rentas internas interponer o interpretar ciertas actividades que realizan los contribuyentes. Entonces, no solo tenemos que limitar esta observación al cumplimiento de las normativas o los mecanismos de control o de seguimiento, sino que debemos entender cómo vamos a implementar esto, no solo dentro de los sectores que posterior a el SRI emitirá resoluciones, sino que cómo lo vamos a hacer puertas adentro. Correcto. Porque esto nos obliga a tener acciones o mecanismos propios In-house. frente a terceros para poder cumplir con estas premisas que buscaba la administración. Al hablar de estas adaptaciones propias y de terceros, también ya involucra a los proveedores de las distintas empresas. Es decir, que parte de la responsabilidad de que este sistema sea exitoso es de que los proveedores también aseguren el cumplimiento de estos parámetros o de estas nuevas definiciones en cuanto a 3 factores principales: la trazabilidad, el control y la marcación del bien o del servicio comercializado. Sí, a ver, tenemos que entender que la marcación va a ser un mecanismo de control de consumo. Correcto. Seguramente va a estar relacionado, destinado a productos de consumo masivo, productos que sean muy sensibles por su nivel de evasión fiscal o evasión aduanera o contrabando. Que de alguna forma ya vemos en cigarrillos, en licores, perfumes. Correcto. Buscarán seguramente atender o atacar estos segmentos. Pero atrás de esto habrá otros segmentos que hoy en día no son muy visibilizados y que necesariamente tendrán que implementar estos mecanismos de trazabilidad. ¿Cuáles tú podrías alertar que podrían ser estos segmentos de bienes o servicios? Yo creo que se enfocará a estos sectores de crecimiento rápido a nivel de ventas, de comercialización, que pueden estar siendo utilizados para actividades ilícitas. Correcto. Me viene a la mente, por ejemplo, un mecanismo de trazabilidad digital, porque no todos serán físicos, serán digital, que puede estar relacionado no solo a la existencia de una factura, de una transferencia, sino
de cuál es el destino final de ese producto. Y valga citar, si yo el día de mañana traigo una computadora de uso personal, no la traigo por aduanas, no la traigo por ningún lado, sino que simplemente tengo un stock susceptible para la venta, el SRI puede pedir que tengamos algún componente electrónico que permita determinar la trazabilidad de ese producto. Es decir, si llegó a aduana, si pagó el impuesto que le correspondía por la nacionalización de ese producto, si ese producto fue comercializado en lo posterior y cómo fue comercializado. De tal manera que se debería cerrar el círculo completamente, es decir, pagué en aduana, nacionalicé el producto, lo comercialicé, emití una factura, recibí el ingreso. De tal manera que si tú no pagaste en algún lugar de estos, o sea, los tributos por la nacionalización del producto, o sea, los tributos de la comercialización posterior, el SRI puede fácilmente identificar que hay una actuación no adecuada por parte del contribuyente. Correcto. Entonces, esto por el lado de los bienes, pero por el lado de los servicios yo creo que va a pasar algo muy interesante. Y es que seguramente vamos a tener que exigir a nuestros proveedores la entrega material del producto ofrecido. Correcto. Para poder justificar, es decir, ¿qué pasó? Yo contraté, me invento, una consultoría legal sobre la aplicación de una determinada normativa dentro de mi sector empresarial. Eso tiene que concluir con la emisión de un producto, llámese informe, llámese resumen, como lo queramos denominar, pero que permita entender que existió la obligación, que se cumplió el propósito y que se bancarizó la operación. Correcto. De tal manera que ninguno puede evadir sus responsabilidades, o no se pueden crear estas famosas operaciones fantasmas de las que siempre hemos venido hablando, de las que la administración tributaria siempre ha buscado perseguir para evitar la disminución de la base imponible de los contribuyentes, y está orientado a eso. Es decir, seguramente observaron que habrá un segmento de servicios que no estaba regulado, que no estaba controlado, a los cuales les pondrá el ojo, y tendremos que esperar las resoluciones para entender cuáles son los segmentos o los sectores que van a priorizar. Correcto. Y con eso podemos determinar qué viene. Muy bien, nosotros sin duda siempre nos manejamos con nuestros clientes para tratar de ser muy didácticos en cuanto a poner ejemplos o que puedan ser más digerible una norma, una resolución. Podríamos sintetizar esto en decir que es como un pasaporte que tiene cada producto o servicio para identificar todo el recorrido que sufre a través de la cadena de suministros hasta llegar al consumidor final y el pago final, que es la bancarización. Sí, totalmente. Es decir, es la secuencia sistematizada de control. No sí, yo puedo ver cómo llegó, por ejemplo, la materia prima, qué hice con esa materia prima, cómo la dispuse y cómo la comercialicé. Con lo que la administración tributaria tendrá toda la información de estos sectores. Y será muy difícil la evasión o la elusión incluso. Correcto. Si no está bien planificada o estructurada. Esto podría generar también posiblemente que se derive en incumplimiento de esta resolución en posibles gastos no deducibles, o que haya un incremento en la determinación de gastos no deducibles, o inclusive la falta o la limitación en el reconocimiento de un crédito tributario por compras. Sí, no solo que sea un gasto no deducible. Recuerde que hay dos tipos de glosas: aquellas glosas que se generan o afectan al gasto no deducible, la conciliación tributaria, y aquellas que les sería determinado como excluirlas de la base financiera para la determinación de impuesto a la renta. Si es que vamos a hilar muy fino, seguramente la administración tributaria pudiese, en algún caso, llegar a determinar que estos gastos se excluyen de la base financiera por no tener la razonabilidad. Recuerda que venimos hace algunos años hablando de que las transacciones que se realicen, compra de bienes o prestación de servicios, tienen que encontrarse bancarizadas, tienen que encontrarse justificadas, tienen que tener una sustancia económica, tienen que tener una materialidad que yo pueda evidenciar que realmente me beneficié de ese servicio. Y si es que yo no continúo en esta línea, es decir, no doy toda la evidencia de lo que he hecho con eso, seguramente el SRI vendrá a determinar obligaciones. Puede ser, y habrá que ver cómo opera ya en un momento de determinación, pero esta es un arma que la puede utilizar para desconocer el gasto, no solo calificarlo como no deducible, sino desconocerlo y sacarlo de la base financiera, lo que incrementará el impacto fiscal de estas operaciones. Entonces, ahí es donde los contribuyentes tienen que estar muy claros en que ya no solo basta tener el contrato
Ya no solo basta tener la factura, que la factura esté autorizada, que la factura se encuentre regularizada, sino que el servicio sea efectivamente prestado. Y por efectivamente prestado quiere decir que haya la entrega material de esa cosa que ofrecí dar, Ujú. en palabras castizas. Y si es que nos damos la vuelta cuando hablamos de un bien, es que ese bien que tenga un componente de que haya sido importado, que haya sido nacionalizado, que haya cumplido con todas las obligaciones hasta llegar a ser un producto final. Ahora, si bien es cierto, el SRI todavía no ha dado un pronunciamiento respecto a una resolución que dé nacimiento a esta obligación como tal, ya firmemente establecida. Pero las compañías, ¿qué deberían ir considerando de momento para poder alinearse a los posibles requerimientos que va a exigir el ente de control? Pero sí podemos anticiparnos con una adecuada estructuración de nuestras cadenas de valor, de nuestras cadenas productivas, determinar cuáles son los puntos riesgosos dentro de nuestras operaciones o transacciones, determinar cómo operamos. ¿Qué quiere decir esto? Esto puede ser muy general, pero quiere decir dónde tengo un riesgo focal, dónde puedo tener un riesgo. Si tengo un elemento que estoy seguro por mi actividad económica que va a ser susceptible de observación, qué políticas tengo, qué políticas implemento, qué controles voy a hacer, cómo voy a manejarlo dentro de mi ecosistema empresarial. Perfecto, sumamente claro. Es decir, podríamos resumir que esto no es una amenaza, sino más bien es una oportunidad para que las empresas que trabajen bien fortalezcan sus sistemas de control interno o para que las otras empresas que todavía no han perfeccionado todo su conocimiento preciso y detallado de la cadena de suministros lo puedan ir adaptando antes de que sea tarde, porque sin duda esto se viene, creeríamos que en los próximos meses. Es una oportunidad. Exacto, es una Si lo oportunidad. analizamos como un momento, es una oportunidad para mejorar nuestras cadenas internas, nuestra valoración de riesgos, que es algo sumamente importante y que no tenemos esa cultura de prevención, sino somos reactivos. Es decir, cuando tenemos el conflicto, vemos qué hacer. Ujú. Cuando lo correcto sería anticiparnos. Es decir, si yo enfrento un posible contingente fiscal, tengo que anticiparme, no necesariamente esperar que la administración tributaria ejerza una actividad de control o de determinación para implementar las políticas. ¿Qué quiere decir esto? Que es el momento para ir puertas adentro, analizar qué es lo que sucede, mejorar y a partir de eso sí tener una adecuada carga impositiva, un adecuado manejo impositivo, que no todo es malo, Así es. sino que entender como un mecanismo que nos permitirá tener más control, más eficiencia y establecer de forma adecuada nuestros impuestos al final del día. Incluso podrías tú decir que esto también va a limitar los riesgos de lavado de activos. Es una norma orientada hacia eso. ¿Sí? Hay que ser muy claro. En general. O sea, es una finalidad per se de la norma. Recaudación, Recaudación y control. control de lavado. Seguramente atacarán como sectores de minería, eh, de estos compra-venta de autos tal vez, que son segmentos que se ha escuchado que son más porosos o más permeables hacia actividades ilícitas. Seguramente hacia ello irán los primeros segmentos orientados a aquellas actividades que suelen considerarse irregulares o que suelen considerarse permeables para el lavado de activos. Serán los primeros que seguramente la administración tributaria enfoque como medidas de control. Pero que no nos pase a nosotros. Correcto. Es decir, ¿qué políticas adopto yo para que no sea utilizado para lavar activos? Ujú. ¿Qué mecanismos de control hago para la debida diligencia frente a los recursos que recibo? Frente a los recursos que entrego. Entonces, esto es importante determinarlo con anterioridad. Perfecto, súper claro, Juan Francisco. En síntesis, podemos decir que tal como mencionamos siempre aquí en ACS y Audex, el control interno no es un gasto, es un escudo. Y esta es una buena oportunidad para fortalecer los sistemas de control interno. Son inversiones que Sí. te permiten rentabilizar los negocios. Y a partir de eso, no hay que ver como un gasto innecesario, Ni sino una como amenaza. una prevención ante. Perfecto. Prefiero evaluarlo de manera anterior que mitigarlo de forma posterior. Evitar problemas, sanciones, multas, inclusive posibles incautaciones de productos. Claro, totalmente una multa económica. Hoy sabemos que las multas son bastante elevadas. La incautación del producto, que es sacar del mercado tu inventario y tener que en ese momento justificar qué pasó porque no hiciste un buen proceso previo de valoración, te genera pérdidas económicas mucho mayores
a tomar medidas preventivas. Exactamente, la prevención es importante. Totalmente. Muchísimas gracias, Juan Francisco. Ha quedado bastante claro. Estaremos muy atentos a ver si el ente de control se pronuncia respecto a la emisión de la resolución y poder también alertar y acompañar a nuestros clientes respecto a estos procesos de cumplimiento normativo. Gracias, Juan Francisco. Santiago, muchas gracias. Gracias, ha sido un gusto y esperamos que pueda ser de su utilidad. Estaremos en contacto con ustedes siempre a las órdenes. Un buen día.